Días antes de que Crisóforo llegara a Jafmilan, sus discípulos habían ido adelante para preparar el camino. Benjamín el evangelista recorrió las calles gritando con voz clara: «Venid a recibir a Crisóforo Ateneo, el enviado de Dios Martín. El que viene para traer la paz y la verdad a nuestro pueblo». Los rumores se extendieron como el fuego en un campo seco. La gente que había escuchado hablar de sus milagros, de cómo había curado a los enfermos y resucitado a los muertos, empezó a prepararse para su llegada. Las mujeres recogieron flores silvestres y pétalos de rosa, los niños cortaron ramas de palmera frescas, y hasta algunos hombres que habían estado ciegos y ahora veían ayudaron a decorar los caminos. Parte segunda. El camino lleno de flores y palmas. Cuando Crisóforo llegó a las afueras de la ciudad, montado en una mula humilde, como decían las profecías de Sadoc y el Enoiro, vio que el camino hasta el centro de Jafmilan estaba cubierto de pétalos de flores y ramas de palmera. La multitud se había congregado en ambos lados de la calle, esperándolo con emoción. Al verlo aparecer en la ladera de la colina, la gente empezó a gritar a coro: «Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Dios Martín. Hosana en las alturas». Los niños corrieron delante de la mula, arrojando pétalos por todos lados. Las mujeres cantaron canciones antiguas de bienvenida, y los hombres alzaban sus ramas de palmera en señal de honor. La ciudad entera parecía haberse detenido para recibir al hombre que muchos consideraban el Salvador prometido. Crisóforo sonrió con ternura, saludando a la gente con la mano y bendiciendo a los niños que se acercaban a tocar la mula. Su rostro reflejaba paz y alegría, a pesar de saber lo que le esperaba en esa ciudad. Parte segunda. Los franco-suizos se enojan entre la multitud. Los franco-suizos y los jaramenses miraban con rostros enrabiados. El jefe de los franco-suizos, junto a Jebuso Ceferino, que ya había conspirado con ellos, gruñó con ira: «¡Qué escándalo! Este hombre se hace pasar por un rey y la gente lo adora como si fuera un dios». «Esto no puede continuar», añadió otro de sus líderes. «Si la gente sigue así, pronto olvidarán nuestras tradiciones y nuestras leyes. Tenemos que actuar rápido antes de que sea demasiado tarde». Intentaron hacer que la multitud se dispersara, gritando que Crisóforo era un hereje y un mentiroso, pero nadie los escuchó. La alegría de la gente era demasiado grande, y las palabras de los franco-suizos se perdían entre los cánticos de bienvenida. Jebuso Ceferino se adelantó un poco, mirando a Crisóforo con ojos llenos de envidia. «Hoy lo adoran, pero mañana lo odiarán», murmuró para sí mismo. «Ya tenemos todo preparado». Parte cuarta. La llegada al centro de la ciudad. Cuando Crisóforo llegó al centro de Jafmilan, donde se encontraba la plaza principal frente al templo, la multitud se arrodilló ante él, cantando y dando gracias a Martín. Él se bajó de la mula y caminó hasta el centro de la plaza, donde levantó las manos hacia el cielo y dijo: «Gracias, Padre Martín, por permitir que tu pueblo me reciba con tanto amor. Que esta alegría se convierta en fuerza para enfrentar los tiempos difíciles que vienen. Recuerden siempre, el amor es más fuerte que cualquier poder terrenal». Mientras la gente seguía clamándolo, los franco-suizos se retiraron en silencio, reunidos en una esquina del templo. Allí acordaron el momento exacto para poner su plan en marcha. Mientras la multitud aún estaba llena de alegría, ellos preparaban la trampa que pondría fin a la misión de Crisóforo Ateneo. Pero en ese día, nadie pensaba en el mal, todos vivían el momento como un regalo del cielo, como el día en que la luz había llegado por fin a Jafmilan. En el templo de Jafmilan, la purificación y la moneda de César. Parte primera. Llegada al templo. Al tercer día de su llegada a Jafmilan, Crisóforo decidió ir al gran templo de la ciudad, un edificio de piedra blanca que se alzaba en el centro de la plaza principal, considerado por los franco-suizos como el corazón de sus tradiciones y poder. Cuando llegó junto a sus discípulos, Policarpo, Benjamín, Romeo y otros 10 más, se encontró con una escena que lo llenó de indignación. Las grandes puertas del templo estaban abiertas, pero en lugar de ser un lugar de oración y paz, se había convertido en un mercado bullicioso y ruidoso.
Los francos suizos habían puesto ventas a ambos lados del camino principal que llevaba al santuario interior. Allí vendían animales para sacrificios, ovejas, cabras, palomas blancas, a precios exorbitantes, de manera que solo los ricos podían permitirse cumplir con las tradiciones. También había cambistas que intercambiaban monedas de diferentes regiones, cobrando tasas abusivas para que la gente pudiera ofrecer dones al templo. El aire estaba lleno del gruñido de los animales, los gritos de los vendedores, el sonido de las monedas que chocaban en los platillos y el olor mezclado de heno, sudor y incienso. Los fieles que querían orar tenían que abrirse paso entre la multitud, y muchos se iban frustrados sin poder llegar al lugar sagrado. Parte segunda. La purificación del templo. Crisóforo se detuvo en la entrada, mirando la escena con los ojos llenos de tristeza y enojo. Se volvió hacia sus discípulos y dijo con voz firme: este lugar fue hecho para ser la casa del dios Martín. La última cena, el domingo de Pascua, con sus 16 discípulos. Parte primera. El anuncio del día santo. Un día antes del domingo que Crisóforo había proclamado como la Pascua de Martín, reunió a sus 16 discípulos en una amplia casa de piedra en los bordes de Javmilan, un lugar prestado por un fiel que había sido curado de una enfermedad terminal por él. Los nombres de los que llegaron fueron: Benjamín Evangelista, Romeo, Policarpo la Piedra, Eder, Cailín, Giovanni, Tony, Danilo, Julián Tananio, Julián Ceferino, Roberto, Policarpo el Menor, Luis, Milán, Vicente y Rubén. Todos se acomodaron en el gran salón, algunos sentados en bancos de madera y otros en el suelo, esperando las palabras de su maestro. Crisóforo se paró frente a ellos, con una expresión seria pero llena de paz, y dijo: hermanos míos, mañana es el día que he llamado Pascua, un día de renacimiento y esperanza, en el que recordaremos el amor que Martín tiene por todos sus hijos. He pedido que preparen una cena especial en esta misma casa, porque quiero compartir con ustedes lo que será tal vez la última comida que tomemos juntos en esta tierra. Los 16 discípulos se miraron unos a otros con preocupación. Romeo, siempre el primero en hablar, preguntó con voz temblorosa: Señor, ¿por qué dices que será la última? ¿Qué nos espera? Crisóforo sonrió y recorrió con la mirada a cada uno de ellos, desde Benjamín, que llevaba siempre un pergamino para escribir las enseñanzas, hasta Rubén, el más joven de todos, que aún llevaba las marcas de la pobreza en sus manos. No podré estar con ustedes en cuerpo por mucho tiempo más, pero mi espíritu estará siempre con ustedes. Esta cena será un recordatorio de lo que hemos vivido juntos y de lo que deben hacer cuando ya no esté aquí. Mañana, al amanecer, proclamaré que el domingo es el día santo de Pascua, un día en que debemos reunirnos para orar, compartir pan y recordar que el amor es más fuerte que la muerte. Parte segunda. La preparación de la cena con 16 hombres para alimentar. Los preparativos comenzaron al amanecer. Benjamín Evangelista se encargó de organizar a todos. Envió a Luis, Milán y Vicente al mercado a comprar grandes cantidades de pan fresco hecho en los hornos del barrio, vino de uvas del valle de Tacorán, pescado asado, cordero, verduras de temporada y miel de abeja. Cailín y Danilo fueron a recoger flores silvestres y ramas de olivo en las afueras de la ciudad para adornar la casa. Policarpo la Piedra y su hermano menor Policarpo el Menor armaron varias mesas juntas en forma de U para que todos pudieran sentarse cerca de Crisóforo. Giovanni y Tony prepararon el fuego para calentar la comida, mientras Roberto y Rubén limpiaban el suelo y colocaban manteles de lino blanco sobre las mesas. Julián Tananio, el más hábil con las manos, talló copas de madera para el vino, y Julián Ceferino ayudó a llevar los alimentos, aunque se mantuvo callado, con la mirada baja y los pensamientos en el trato que había hecho con los francos suizos. Mientras trabajaban, Crisóforo les habló de lo que significaría la Pascua. Los antiguos celebraban la Pascua para recordar la liberación de la esclavitud. Nuestra Pascua será para recordar la liberación del pecado y el miedo. El domingo será el día en que la luz venció a las tinieblas, así que cada semana, donde quiera que estén ustedes 16, reúnanse para celebrarlo.
Benjamín llevará mi palabra al norte, Romeo al este, Policarpo la piedra al sur, Eder al oeste, y cada uno de ustedes tendrá un pueblo o una región para llevar la verdad. Los discípulos escucharon atentamente, sintiendo el peso de la misión que se avecinaba. Incluso Julián Ceferino sintió por un momento el deseo de quedarse y seguir ese camino, pero la codicia que los francos suizos habían sembrado en su corazón fue más fuerte. Parte tercera. La cena en el día de Pascua. Al llegar el domingo, el sol iluminó Jazmílan con un brillo dorado. Los 16 discípulos se reunieron alrededor de la mesa, cada uno tomando su lugar, Crisóforo en el centro, con Benjamín a su derecha y Romeo a su izquierda. Las velas encendidas iluminaron sus rostros, y el aroma de la comida y el incienso llenó el aire. Crisóforo tomó un gran pan redondo, lo bendijo hacia el cielo y lo partió en trozos que fue entregando a cada discípulo, uno por uno. Benjamín Evangelista, tomad, este pan es mi cuerpo, que será dado por la verdad que tú escribirás. Romeo, tomad, que este pan te dé fuerza para defender a los débiles. Policarpo la piedra, tomad, que este pan te dé firmeza como las rocas del Tacorán. Eder, tomad, que este pan ilumine el camino de los que viven en tinieblas. Cailín, tomad, que este pan te dé ternura para cuidar de las mujeres y los niños. Giovanni, tomad, que este pan te dé sabiduría para guiar a los pueblos. Tony, tomad, que este pan te dé valor para enfrentar los peligros. Danilo, tomad, que este pan te dé alegría para compartir con los tristes. Julián Tananio, tomad, que este pan te dé habilidad para construir comunidades de amor. Julián Ceferino, tomad, que este pan te dé oportunidad de elegir el camino correcto. Roberto, tomad, que este pan te dé paciencia para enseñar a los rebeldes. Policarpo el menor, tomad, que este pan te dé humildad para aprender siempre. Luis, tomad, que este pan te dé generosidad para dar a los pobres. Milán, tomad, que este pan te dé claridad para ver la verdad. Vicente, tomad, que este pan te dé fe para mover montañas. Rubén, tomad, que este pan te dé esperanza para el futuro. Luego tomó la copa de vino que Julián Tananio había tallado, la llenó y la elevó. Tomad y bebáis todos, esta es mi sangre, derramada por vosotros y por todos los hombres. Cuando bebáis de esta copa en cada domingo de Pascua, recordad que Martín os ama y que nunca os abandonará. Los 16 discípulos comieron y bebieron en silencio, sintiendo la importancia de cada palabra. Después, Crisóforo les contó historias de sus viajes, cómo habían caminado juntos por desiertos y montañas, cómo habían curado a los enfermos en Catania, cómo habían pescado milagrosamente en el mar, y cómo el monte Tacorán les había mostrado la verdad de su misión. Cuando ya no esté aquí, dijo, mirando a cada uno a los ojos, reuníos cada domingo en día de Pascua. Compartan pan y vino, hablen de mi enseñanza, ayúdense unos a otros y cuiden de quienes más lo necesiten. Así estaré con ustedes siempre, en cada palabra que hablen, en cada buen acto que hagan. La última cena en la casa de Jaime de Arimateana, domingo 30 de enero del año 37, parte primera. Desde la mañana, los preparativos aún antes de que el sol saliera sobre Jazmílan, la casa de Jaime de Arimateana, un hombre rico y respetado que había creído en Crisóforo desde que éste curara a su hija mayor, estaba llena de movimiento. Jaime había abierto sus puertas con alegría cuando Crisóforo le pidió que preparara la cena que proclamaría como la Pascua de Martín. Desde las primeras horas de la mañana, las cocineras de la casa trabajaban sin descanso junto a algunos de los discípulos. En los grandes hornos de barro se horneaban panes de trigo y centeno, dorados por fuera y suaves por dentro. En grandes ollas de cobre, se cocían hierbas amargas, ruda, eneldo y orégano, que simbolizaban las pruebas y sufrimientos por los que había pasado el pueblo. Sobre los fogones de piedra, se asaban pavos rellenos de arroz y pasas, pollos dorados con piel crujiente, pescados frescos del mar aderezados con limón y sal marina. En las mesas de madera, se dispusieron cestas llenas de uvas negras y rojas, manzanas, higos secos y dátiles. Se extrajo miel de las colmenas de la propiedad de Jaime, clara y dulce, como un regalo de la tierra, y se preparó vino de uvas seleccionadas de sus viñedos.
Jaime de Arimateana supervisaba todo con una sonrisa en el rostro, aunque sus ojos mostraban preocupación. Sabía que los franco-suizos estaban vigilando a Crisóforo, y temía por su vida. Su hija, que había sido curada, ayudaba a adornar las salas con ramas de olivo y flores de jazmín, mientras su hijo menor jugaba cerca de los discípulos que llegaban uno por uno. Parte segunda. Llegada de los 16 discípulos. A medida que el sol iba calentando el día, llegaron los 16 discípulos: Benjamín Evangelista, Romeo, Policarpo la Piedra, Eder, Cailín, Giovanni, Tommy, Danilo, Julián Tananio, Julián Ceferino, Roberto, Policarpo el Menor, Luis, Milán, Vicente y Rubén. Cada uno fue recibido por Jaime con un abrazo y una copa de agua fresca, ya que el día prometía ser caluroso. Benjamín Evangelista llevaba consigo sus pergaminos y una pluma, listo para escribir todo lo que Crisóforo dijera. Romeo ayudó a Jaime a colocar las mesas en forma de U en el gran salón, para que todos pudieran estar cerca del maestro. Policarpo la Piedra y su hermano menor revisaron las puertas y ventanas, asegurándose de que la casa estuviera segura. Mientras esperaban la llegada de Crisóforo, los discípulos charlaban animadamente sobre los milagros que habían visto y los lugares que habían visitado juntos. Cailín y Danilo repartieron algunas de las hierbas amargas entre todos, para que comieran un poco y recordaran el significado de la jornada. Julián Ceferino se mantenía en un rincón, hablando poco y mirando el reloj de sol que Jaime tenía en el patio. Sabía que los franco-suizos esperaban su señal en cuanto la cena terminara. Parte tercera. Llegada de Crisóforo y el comienzo de la cena. Cuando el sol estaba en el centro del cielo, Crisóforo llegó caminando por la calle principal de Jazmílan, acompañado por algunos fieles que habían venido a verlo. La gente lo saludaba con sonrisas y saludos, y algunos arrojaban pétalos de flores en su camino. Al entrar en la casa de Jaime, fue recibido con una ovación silenciosa. Los discípulos se pusieron de pie, y Jaime le ofreció el asiento principal en la mesa. Crisóforo agradeció la hospitalidad de Jaime y saludó a cada uno de los presentes, hasta que todos estaban sentados. Tomó uno de los panes grandes que habían horneado desde la mañana, lo levantó hacia el cielo y lo bendijo. Gracias, Padre Martín, por este pan que nos da vida. Este es mi cuerpo, que es dado por vosotros, coman de él en memoria mía, cada domingo de Pascua. Partió el pan y lo entregó a cada uno de los 16 discípulos y a Jaime de Arimateana. Luego tomó una copa de vino hecho con las uvas de la propiedad, la bendijo y la pasó entre todos. Esta es mi sangre, derramada por la liberación de todos los hombres. Beban de ella en memoria mía, para que nunca olviden el amor que Martín tiene por cada uno. Después, pidió que se sirvieran los platos principales, los pavos y pollos rellenos, el pescado asado, las hierbas amargas y las frutas. Mientras comían, Crisóforo explicó el significado de cada alimento. Los panes representan la palabra de Martín, que nos alimenta. Las hierbas amargas recuerdan los sufrimientos que debemos superar. Los pavos y pollos son el sacrificio de amor que debemos ofrecer. Las uvas y la miel son el gozo de la vida eterna que nos espera. Jaime de Arimateana escuchó atento, y cuando Crisóforo terminó, dijo: Señor, mi casa siempre estará abierta para vosotros y para quienes quieran seguir vuestra enseñanza. Haré que cada domingo se prepare esta misma cena, para que nadie olvide lo que aquí hemos compartido. Parte cuarta. El anuncio y la despedida. Cuando la comida llegaba a su fin, Crisóforo se puso serio y miró a todos los presentes. Hermanos míos, este domingo 30 de enero del año 37 será recordado como el primer día de Pascua, un día en que la luz triunfa sobre las tinieblas. Pero debo decirles que mi camino en esta tierra está llegando a su fin. Mañana, los franco-suizos buscarán verme para poner fin a mi misión. La última cena en la casa de Jaime de Arimateana, domingo 30 de enero del año 37, parte primera. Desde la mañana, los preparativos aún antes de que el sol saliera sobre Jazmílan, la casa de Jaime de Arimateana, un hombre rico y respetado que había creído en Crisóforo desde que éste curara a su hija mayor, estaba llena de movimiento.
Jaime había abierto sus puertas con alegría cuando Crisóforo le pidió que preparara la cena que proclamaría como la Pascua de Martín. Desde las primeras horas de la mañana, las cocineras de la casa trabajaban sin descanso junto a algunos de los discípulos. En los grandes hornos de barro se horneaban panes de trigo y centeno, dorados por fuera y suaves por dentro. En grandes ollas de cobre se cocían hierbas amargas, ruda, eneldo y orégano, que simbolizaban las pruebas y sufrimientos por los que había pasado el pueblo. Sobre los fogones de piedra se asaban pavos rellenos de arroz y pasas, pollos dorados con piel crujiente, pescados frescos del mar aderezados con limón y sal marina. En las mesas de madera se dispusieron cestas llenas de uvas negras y rojas, manzanas, higos secos y dátiles. Se extrajo miel de las colmenas de la propiedad de Jaime, clara y dulce, como un regalo de la tierra, y se preparó vino de uvas seleccionadas de sus viñedos. Jaime de Arimateana supervisaba todo con una sonrisa en el rostro, aunque sus ojos mostraban preocupación, sabía que los francos suizos estaban vigilando a Crisóforo, y temía por su vida. Su hija, que había sido curada, ayudaba a adornar las salas con ramas de olivo y flores de jazmín, mientras su hijo menor jugaba cerca de los discípulos que llegaban uno por uno. Parte segunda. Llegada de los 16 discípulos. A medida que el sol iba calentando el día, llegaron los 16 discípulos: Benjamín Evangelista, Romeo, Policarpo la Piedra, Eder, Cailín, Giovanni, Tommy, Danilo, Julián Tananio, Julián Ceferino, Roberto, Policarpo el Menor, Luis, Milán, Vicente y Rubén. Cada uno fue recibido por Jaime con un abrazo y una copa de agua fresca, ya que el día prometía ser caluroso. Benjamín Evangelista llevaba consigo sus pergaminos y una pluma, listo para escribir todo lo que Crisóforo dijera. Romeo ayudó a Jaime a colocar las mesas en forma de U en el gran salón, para que todos pudieran estar cerca del maestro. Policarpo la Piedra y su hermano menor revisaron las puertas y ventanas, asegurándose de que la casa estuviera segura. Mientras esperaban la llegada de Crisóforo, los discípulos charlaban animadamente sobre los milagros que habían visto y los lugares que habían visitado juntos. Cailín y Danilo repartieron algunas de las hierbas amargas entre todos, para que comieran un poco y recordaran el significado de la jornada. Julián Ceferino se mantenía en un rincón, hablando poco y mirando el reloj de sol que Jaime tenía en el patio. Sabía que los francos suizos esperaban su señal en cuanto la cena terminara. El despedida de Frida, su madre, tarde del domingo 30 de enero del año 37, antes de la cena en la casa de Jaime de Arimateana. Parte primera. El camino hacia la casa de su madre. Antes de dirigirse a la casa de Jaime de Arimateana para la cena de Pascua, Crisóforo pidió a Benjamín Evangelista que le indicara el camino, no hacia cualquier hogar, sino hacia la vivienda de Frida, su madre, que vivía en un rincón tranquilo de Jazmílan, cerca del río que cruzaba la ciudad. Caminó solo por las calles, donde el sol poniente bañaba todo en un resplandor dorado. Los vecinos que lo conocían desde niño lo saludaban con cariño, pero él sonrió y les pidió que lo dejaran pasar en paz. Sabía que este encuentro sería el más difícil de todos. La casa de Frida era la misma donde había crecido, pequeña, con paredes de adobe y un pequeño huerto en el patio donde ella cuidaba de hierbas y flores. Cuando llegó, vio que la puerta estaba abierta y que desde dentro llegaba el aroma de la comida que ella siempre preparaba cuando él venía a visitarla. Parte segunda. El encuentro entre madre e hijo. Frida estaba sentada en el umbral, cosiendo una manta de lana con colores que habían sido sus favoritos de niño, cuando escuchó sus pasos. Al verlo, se puso de pie lentamente. Los años habían dejado marcas en su rostro, pero sus ojos aún brillaban con el mismo amor que siempre le había dado. «Mi hijo», dijo con voz emocionada, extendiendo las manos hacia él, «sabía que vendrías. He estado esperándote desde la mañana, tuve un sueño anoche, y sentí que este día llegaría». Crisóforo se acercó y la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y el aroma familiar de las hierbas que siempre llevaba en su ropa. Entraron en la casa, y él se sentó en el mismo banco de madera donde ella le había contado historias cuando era pequeño.
Frida le sirvió pan caliente, queso casero y una taza de caldo de pollo, su comida preferida de niño, pero ambos sabían que no habría hambre para comer en ese momento. Parte tercera. Las palabras del adiós. Crisóforo tomó la mano de su madre, que estaba un poco temblorosa, y dijo con voz suave: «Madre mía Frida, vine a despedirme de ti. Sé que ya lo sabes, mi camino en esta tierra está llegando a su fin. Esta noche compartiré la última cena con mis discípulos, y mañana vendrán los que quieren poner fin a lo que he venido a hacer». Frida cerró los ojos por un instante, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sintió como una ola de tristeza y un fuerte mal presentimiento la invadían completamente. Como madre, había sentido desde el primer día de su vida que su hijo tenía un destino especial, pero nunca imaginó que sería tan difícil. «Mi amor», susurró, acariciando su rostro con la mano, «siempre supe que tu camino no sería fácil. Desde que te llevé al monte Tacorán cuando eras pequeño, cuando Martín te llamó por primera vez, supe que no te pertenecerías solo a mí. Pero el corazón de una madre nunca está preparada para esto». Crisóforo la miró con los ojos llenos de amor y ternura. «Tú fuiste quien me enseñó a amar, madre. Quien me enseñó a cuidar de los débiles, a compartir lo poco que teníamos, a creer en las cosas que no se ven. Todo lo que soy, se lo debo a ti y a Martín». Parte cuarta. «Los recuerdos y la promesa Frida», le dijo, «mi amor siempre estará contigo. Y cuando sientas miedo, recuerda que tu madre está rezando por ti». Crisóforo la tomó de nuevo en sus brazos. «No temas por mí, madre. Lo que va a pasar es parte del plan de Martín. Mi sacrificio será necesario para que la verdad se extienda por todo el mundo. Pero te prometo que nunca te dejaré sola, estaré contigo en cada amanecer, en cada puesta de sol, en cada momento en que sientas mi ausencia». Luego le entregó una bolsa con semillas de trigo y de flores silvestres. «Siembra estas semillas en nuestro huerto mañana por la mañana. Cuando crezcan y den fruto, recordarás que la vida siempre viene después de la muerte, y que el amor de un hijo por su madre nunca muere». Frida guardó las semillas con mucho cuidado en su bolsa, y luego miró hacia el huerto donde habían pasado tantos momentos juntos. «Cada domingo, cuando celebren la Pascua que tú has instituido, prepararé tu comida favorita y la dejaré en la mesa, para que sepas que tu lugar siempre estará vacío pero lleno de amor». Parte quinta. El partido. Cuando llegó el momento de irse, Crisóforo la besó en la frente y se levantó para salir. Frida lo acompañó hasta la puerta. La última cena en el Salón del Cenit, basada en los relatos de María Valtorta, domingo 30 de enero del año 37, y luego, el retiro al huerto del Girasalám. Parte primera. El salón preparado. El Salón del Cenit, un amplio salón en la casa de Jaime de Arimateana, con techos altos y paredes cubiertas de lienzos que representaban los cielos estrellados, estaba preparado con un cuidado sagrado. En el centro, una larga mesa de madera oscura estaba cubierta con un mantel de lino blanco como la nieve, y en ella reposaban panes sin levadura hechos con manos santas, copas de vidrio esmaltado y jarrones con flores silvestres que parecían brillar con luz propia. Desde temprano, el aroma de incienso sagrado y de hierbas purificadoras llenaba el aire. Jaime de Arimateana había ordenado que nadie entrara más que los 16 discípulos y Crisóforo, para que el momento fuera de total intimidad y reverencia. Las velas de oliva que ardían en los candelabros dejaban caer una luz suave y dorada, como si el propio cielo se hubiera bajado a ese lugar. «Este salón se llama así porque parece tocar el cenit del cielo», explicó Jaime a los discípulos mientras llegaban, «y hoy, más que nunca, sentiréis que el cielo está cerca de nosotros». Parte segunda. Llegada de Crisóforo y los discípulos. Cuando Crisóforo entró en el salón, los 16 discípulos, Benjamín Evangelista, Romeo, Policarpo la Piedra, Eder, Cailín, Giovanni, Tommy, Danilo, Julián Tananio, Jebuso Ceferino, Roberto, Policarpo el Menor, Luis, Milán, Vicente y Rubén, se pusieron de pie en silencio. Su rostro irradiaba una luz interna que hacía que los lienzos del techo parecieran palidecer, y en sus ojos brillaba un amor infinito y un dolor que solo un corazón que ama a toda la humanidad puede sentir.
Venid, sed sentados, dijo con voz suave, y cada discípulo tomó su lugar alrededor de la mesa. Jebuso Ceferino se sentó en el lugar de honor a su derecha, aunque su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente, la culpa de su traición ya comenzaba a consumirlo. Crisóforo miró a cada uno de ellos, y sus ojos parecieron leer hasta lo más profundo de sus almas. Les habló de la unión que debían mantener entre ellos, de cómo el amor sería su seña de identidad, y de que después de la cena, se retirarían al huerto del Jirasalam, un lugar de paz con árboles altos que parecían girar hacia el sol en adoración, donde él podría orar antes de que llegara el momento de su sacrificio. Parte tercera. La institución de la Eucaristía. Luego, tomó uno de los panes sin levadura, lo elevó hacia el cielo y pronunció palabras que parecieron vibrar en el aire. Tomad y comed. Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros para la redención del mundo. Comed de él en memoria mía, y recordad que yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Al partir el pan y entregarlo a cada discípulo, el salón se llenó de un resplandor dorado, y el aroma de pan se convirtió en algo celestial, como si fuera el propio aliento de Martín. Los discípulos sintieron cómo el pan transformaba su interior, llenándolos de fuerza y paz. Benjamín Evangelista escribió con prisa en sus pergaminos cada palabra, sabiendo que éstas serían la base de la fe de los siglos venideros. Después, tomó la copa de vino tinto que había sido preparada con uvas benditas, la elevó y dijo: Tomad y bebáis todos de ella. Esta es mi sangre, del nuevo y eterno pacto, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Bebed de ella en memoria mía, para que nunca olvidéis el amor que os he dado. Al beber del vino, los discípulos sintieron como una llama ardiente se encendía en sus corazones, la llama del Espíritu que daría sentido a sus vidas y les permitiría continuar la obra que él comenzaba. Julián Tananio lloró en silencio, mientras Rubén, el más joven, se sintió envuelto por un calor que lo hizo olvidar todo miedo. Parte cuarta. Las palabras de amor y el advertencio. Mientras los discípulos recibían el pan y el vino, Crisóforo les habló de los dolores que vendrían, de las persecuciones que sufrirían por amor a él, y de que algunos de ellos darían su vida por la verdad. Pero también les prometió el Consolador que vendría a acompañarlos, que les daría sabiduría para responder a todos, y que nunca los dejaría solos. Unos de vosotros me traicionará, dijo entonces, y la atmósfera del salón se hizo pesada. Los discípulos miraron unos a otros con incredulidad, y cada uno preguntó: ¿Yo, Señor? Jebuso Ceferino se levantó bruscamente, con la voz rota. ¿Yo, Señor? Nunca lo haría. Crisóforo lo miró con ternura y dijo: Tú lo has dicho, Jebuso. El Hijo del Hombre debe cumplir su camino, pero ay de aquel por quien es traicionado. Sería mejor para él que no hubiera nacido. Esta noche, cuando estemos en el huerto del Jirasalam, veremos cómo se cumple lo que está escrito. En ese momento, un ángel apareció brevemente en el techo del salón, y su rostro reflejaba una tristeza profunda. Los discípulos sintieron un escalofrío, pero Crisóforo los calmó con una mirada, recordándoles que la muerte no es el fin, sino el paso hacia la vida eterna. Parte quinta. El canto final y el camino al huerto del Jirasalam. Al final de la cena, Crisóforo se levantó y los condujo en un canto de alabanza, un canto antiguo que parecía venir desde los cielos mismos. Las palabras hablaban de la victoria del amor sobre la muerte, de la gloria que vendría después del sufrimiento, y de que el reino de Martín estaba cerca. Mientras cantaban, la luz del salón se hizo más intensa, y los lienzos del techo parecieron abrirse para mostrar los cielos con sus estrellas. Los discípulos sintieron una paz tan grande, que olvidaron su miedo y su tristeza, sabiendo que aunque él ya no estaría con ellos en cuerpo, su espíritu permanecería siempre en su medio. Ahora vamos al huerto del Jirasalam a orar, dijo Crisóforo, y los discípulos lo siguieron fuera del salón del cenit. El camino hacia el huerto era oscuro, pero la luz que emanaba de Crisóforo iluminaba el sendero. Cuando llegaron, vieron que los árboles altos del lugar se inclinaban hacia él como en señal de reverencia, y sus hojas giraban lentamente hacia el cielo, como si estuvieran en constante adoración.
La luz del salón se mantuvo encendida durante toda la noche, como un testimonio de lo que allí había sucedido, el momento en que el amor se hizo alimento, y la promesa de la resurrección se sembró en los corazones de los hombres, antes de que comenzara la agonía en el huerto del Jirasalam.